Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 4. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oremos. Padre, gracias te damos que es tu palabra que nos llama, es tu palabra que nos purifica, es conocerte a ti que quita nuestros pecados. Pero Señor, queremos también andar en santificación, queremos andar puros, como dice Juan aquí en este capítulo. Ayúdanos en esta hora a entender el mensaje que Juan tiene para nosotros hoy. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. Amén, Jaime. Entonces, ahí estamos, Jaime. El versículo 3, ahí parece que fuera un contraste de los dos versículos. Uno habla de pureza, el otro habla de pecado, infracción de la ley. Pero también recordemos que los que nos siguen, el devocional anterior, hablamos un poquito, bueno, hablamos del versículo, obviamente, primero y segundo de este capítulo. Y está más o menos cerrando esa idea, ¿no? Porque está hablando de que seremos semejante a Él, versículo 2, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esa esperanza obviamente está hablando de la esperanza en Cristo Jesús, ¿no? Sí. Ujú. Y pues recordamos ahí si queremos hacer una contextualización o casarlo con otro pasaje. Pedro dice en su carta, ahora estoy leyendo Pedro también para mis devocionales, que fuimos renacidos para esa esperanza viva. Y me gusta porque usa las dos palabras. Dice que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y son palabras chéveres, Jaime, está hablando de la pureza de Cristo, de la esperanza, de estar en Él. ¿Qué piensas de ese pasaje, Jaime? Bueno, ¿quiénes son los todos el que, todos aquel que tiene esta esperanza? ¿Qué es la esperanza y quiénes son todos los que tienen esa esperanza? Bueno, eso me gusta esa pregunta que estás haciendo porque esa palabra y todo, ahí está hablando de esa permanencia. Creo en los versículos anteriores y yo estaba hablando, hablábamos en el como devocional pasado acerca de la diferencia entre ser criaturas de Dios e hijos de Dios, Ujú. ¿no? Entonces está hablando, me imagino que de esos que pertenecemos a ese segundo grupo, hijos de Dios, ¿no? En Sí, Cristo, en Él. dice un comentario que entre el versículo 2:29 hasta 3:10 aparece el término todo Ujú, 7 veces. ok. Y el contexto está hablando exactamente lo que tú dijiste de los hijos de Dios. ¿Mm? Y eso me gusta porque yo creo que podemos hablar ahí, Jaime, para contextualizar o para entender de una salvación universal en el sentido de que y hemos leído que Dios sí pagó por todo el pecado del mundo, pero no, aquellos que no ponen su fe en Cristo no serán salvos. No estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que la Biblia dice. No estamos hablando de una salvación universal que muchos dicen, bueno, como Cristo ya murió por todos, todos nos vamos al cielo. No, no está hablando de eso. Hay que tener en cuenta de que ese todo está hablando, y tampoco estamos hablando de ese grupo especial que algunos dicen que no, solo los escogidos. Y hay que tener cuidado en ese trasfondo teológico que uno o que usted cree. No, no estamos diciendo que esté equivocado, pero ¿qué dice la Biblia? Y aquí cuando habla de todo, está hablando específicamente de esa persona que puso su fe en Cristo. Versículos anteriores, si lee toda la carta de Juan, va a ver muy claro que dice que aquel que declara que Jesús es Dios, el que tiene el Hijo tiene el Padre, tiene la vida. El que no lo tiene, anda en Tam- oscuridad. sí, tampoco Entonces, tiene al Padre. entonces, esa definición pues está clara, bíblicamente lo puede cotejar ahí, no es que estamos Sí. inventando ni nada de eso. Mire, para recordar el trasfondo de ese libro, hay un grupo que está atacando o tratando, bueno, entraron aparentemente en la iglesia tratando de dividir y destruir. Quería meter las doctrinas satánicas de que la salvación es por obras, que tiene que hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros vemos que Juan está hablando de las personas que han puesto su fe. Y dice Juan que es necesario que tenemos comunión.
capítulo 1, versículo 3 nos dice, mi propósito en escribir eso es para que tengan buena comunión uno con el otro y todos con Dios a través del Hijo Jesús. Ujú, Entonces aquí está hablando de los que tienen la esperanza. Dice que hoy día la gran esperanza de la iglesia es la venida de Cristo, pero cuando habla de la esperanza en el término que lo usa Juan, está hablando del Evangelio. Está hablando de que Cristo vino, sufrió y murió en la cruz del Calvario, pero se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y fe en Él, en su habilidad y el poder de quitar y apartar el pecado del pecador y dejarlo limpio delante de Dios, está en Cristo. El que recibe a Cristo como su purificador, se puede decir, pero ujú. se puede decir como su salvador, porque estamos perdidos y estamos apartados de Dios, separados de Dios. El término del Nuevo Testamento, somos muertos sin Cristo. Ahora, no muertos en el sentido física, pero espiritualmente. La palabra muerte en el Nuevo Testamento habla de separación. La muerte física Ajá. es cuando el aire en la respiración, digo, en realidad el alma se separa del cuerpo. Ya el cuerpo se queda muerto físicamente. Pero la muerte espiritual es cuando el hombre no tiene ese vínculo, no puede entrar en la presencia de Dios por sus pecados. Y la vida espiritual es cuando uno recibe a Cristo y en ese momento Dios le hace un hijo, le da ciertas ventajas y oportunidades, nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros, somos en Cristo, tenemos poderes especiales y somos hijos de Dios. Ahora, los padres saben que lo más precioso de un padre, una madre son los hijos. Y Dios nos ama como nosotros amamos y apreciamos a nuestros hijos. Pero como a veces los padres también tienen que disciplinar y corregir a sus hijos, también Dios hace lo mismo para nosotros. Entonces, todo el que tiene esta esperanza dice que se purifica. ¿Qué quiere decir que purifica, mundo? Bueno, ahí me Sí. imagino que purifica ahí me está hablando de una limpieza total, ¿no? Podemos ver ¿cómo se llama el término del diccionario, de todo, una limpieza, pero ahí también está hablando de una purificación no solamente completa en un punto posicional, sino si retomamos un poquito el contexto, cuando habla de que aquel que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso, pero si confesamos, yo creo que está hablando también de alguien que mantiene esa comunión con Dios, obviamente es una persona puro. Ahora, no estamos hablando de un término meramente espiritual, Jaime. Sí es una pureza espiritual, pero también es una pureza emocional, física. Me hace recordar un poquito ese versículo 4:8 de Filipenses que dice que en esto pensar, que en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, te está hablando de que vas a llegar a ser un creyente con la oportunidad de hacer cosas bien, ¿no? De cierta manera. No sé cómo quiero explicarlo, hablar de, bueno, la pureza, me imagino que Bueno, todos la lo entendemos. palabra purifica Ajá, viene del mismo raíz de la palabra santo. ajá, Es algo que está limpio, perfecto, algo que puede, en el sentido de sacrificio, algo aceptable como sacrificio, pero en el sentido de un cristiano es un santo, es uno que tiene la habilidad de entrar delante de Dios. Recuerde que cuando empezamos la clase yo le dije que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, hay un versículo que mucha gente lo toman fuera de su contexto y no termine de leer lo que dice el versículo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que según nos escogió en Él, hablando de nosotros estamos escogidos para estar en Cristo
Antes de la fundación del mundo, Dios hizo esa idea. La única forma que Dios podía tener comunión con el ser humano mientras Él tiene una vida física es cuando recibimos a Cristo, ponernos en Cristo. Porque dice el resto del versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que cuando uno recibe a Cristo, recibe el privilegio del sumo sacerdote Ujú, de Israel. Ya puede entrar directamente a la presencia de Dios. En- Recuerde los dos hijos de Aarón, que eran eh, ayudantes y eran sacerdotes para Israel, pero llevaron una ofrenda extraña, raro, algo, y entraron sin permiso delante del arca de la presencia de Dios y murieron instantáneamente. Así pasaba con todas las personas que fuesen a entrar cuando estaba la presencia de Dios. Pero Dios nos ha puesto en Cristo para darnos esa purificación que nos permite entrar y pedir perdón por nuestros pecados, suplicar por nuestros amigos, hermanos. Yo estoy orando por muchas personas hoy en día que tienen enfermedades, que tienen cáncer, que tienen otras cosas y cosas que le está eh, quitando vida, quitando la habilidad de servir a Dios también. Entonces estoy orando por esas personas para Dios sanarlos y darles la oportunidad de seguir sirviendo, porque la mayoría en mi lista son personas que son buen cristianos. Aunque sí tengo una lista donde también estoy orando por personas que no han creído para que Dios abra sus ojos y dale la oportunidad. Pero dice que esa esperanza nosotros lo tenemos y eso nos purifica. Dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando recibimos a Cristo, ujú. recibimos el perdón de pecado. Ahora, igual como Él es puro, pero aquí yo creo que Él está animándonos también a andar puros. Y hay un versículo eh, que habla de la llenura del Espíritu Santo. Estoy tratando de recordar la cita que dice que el que cree en Jesucristo, es el sentir, no es el versículo, entonces esa persona ya está limpio, tiene la oportunidad de entrar delante de Dios, se purifica en la presencia de Dios también. Está, Juan usa estos términos muchas veces, es- hablando de andar puros. y no sé si el versículo que estaba pensando era Primera de Pedro 2:16, 2:15, sed llenos del Espíritu Santo. Sí, Porque sí, sé lo que es Primera de Pedro 2:15, algo así. andad en el Espíritu Ujú. y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es Gálatas, ¿no? Creo que sí, ese es Creo que Gálatas Gálatas y el, y el, 5 y el por de ahí. Pedro que estoy diciendo es 1:15, Sí. que dice algunos, mire, que fuiste al instituto, no, eso lo sé porque es la escuela bíblica vacacional. Dice, sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y Mm. el que tú estabas diciendo de no satisfacer los deseos de la carne, creo que es Gálatas, ese no recuerdo ahora la cita. Jaime, pero así como tú lo estabas explicando, me hizo pensar un poquito, algunos, quizás poner un poquito de ejemplo en algunos enfermos que están en remisión. Antes, cuando tenían esa enfermedad, no podían hacer ciertas actividades, pero cuando están en remisión, ya tienen la oportunidad. Su posición es que ya están limpios de esa enfermedad, pero por lo menos algunos, en este caso, enfermos de que tuvieron diabetes, cuando están en remisión, realmente no es que se curaron de diabetes, sino que su vida cambió y ahora tienen que vivir una vida en cuanto a la dieta, en lo que come, diferente, menos carbohidratos, menos azúcares para que eso no vuelva a dañar su Sí, glucosa. Entonces, más o menos la idea que estás explicando tú un poquito para ponerlo en un gráfico es eso.
Cuando vienes a Cristo, Él te limpia, te pone en remisión y te da la oportunidad de vivir una vida más sana, con más oportunidad de hacer algunas cosas. Aunque ahí también hay otras cosas que debemos tomar en cuenta, digo yo que son muy importantes, y es en cuanto a lo que es pues el sacrificio de Cristo. Me hizo pensar un poquito, cuando Cristo estaba en la cruz, todo el pecado del mundo fue imputado en Él. Y Él pagó con su sangre lo que veíamos en el Antiguo Testamento, como el Cordero fue inmolado, que era inocente, para cubrir el pecado del pueblo. Jesucristo pagó con su sangre para darnos esa posición de sacerdote o de sumo sacerdote. Dice Efesios que tenemos entrada directa al Padre. Sí, El mismo Juan en capítulo 1 versículo 8 y 9 dice que podemos arrepentirnos, limpiarnos cada día, estar con Él, tener esa comunión y esa esperanza a llegar a ser puros como Cristo. Tú decías, no sé si en tu testimonio o en uno de los devocionales, que uno de tus deseos es poder decir, como Pablo dijo un día, ser imitadores de de mí Cristo, como de yo mí, soy de así como yo Cristo. soy de Cristo. Sí, Creo que no recuerdo ahora la cita, pero que es un reto, pues, no es decir, ay, lo he alcanzado todo, sino es que estoy tratando, estoy en la lucha. Y ahí, pues, eso me gustó desde el versículo 3. Entonces, estamos al versículo 4, creo que más o menos estamos al tiempo, podemos dejarlo para otro devocional, para no estar en ese contraste, pero tenemos esa esperanza. La esperanza es real. sí, Y lo digo siempre de esta manera porque quiero hacer hincapié en las personas de que el estudio bíblico o el crecer en la Biblia es algo cotidiano, no es algo meramente espiritual o religioso. Muchos hombres dicen, ah, eso es lo que buscan las mujeres o eso es lo que buscan los débiles. Algunos hablan de la religión es el bastón de los débiles. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Jaime, porque lo que estamos hablando no es religión, lo que estamos hablando es una relación con Dios que es totalmente diferente a una religión. Entonces, relacionarse con Cristo es entender eso, que ese sacrificio que Cristo hizo en el mundo, tú decías, que hizo en la cruz, perdón, tú decías, Dios de antemano hizo ese plan. Aunque Dios nos creó puro y santo, sabía que nosotros íbamos a fallar, tenemos libertad de tomar decisiones buenas y malas, pero una vez que somos creyentes, yo siempre digo que las decisiones que podemos tomar ya son buenas o mejores. sí, Las buenas, pues aceptas a Cristo y decides vivir tu vida como te dé la gana, que no es recomendable. Las mejores es acepté a Cristo, tengo esta esperanza y ahora me purifico para ser puro así como Él y comienzas a hacer cosas de verdad que son de provecho para tu vida. En todo índole, Jaime, en la carrera, en los estudios, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional. Aquí no estamos hablando de solo en la iglesia. Esa es la gran mentira del enemigo, que las personas piensan que solo puedo ser evangélico en la iglesia. Y es ser cristiano, ser hijo de Dios, es en cada momento, en tu cuarto, cuando estés solo, cuando estés con tu familia, cuando tu hijo se porte mal, cuando tengas oportunidad de mentir y no decidas no hacerlo. Ese es el momento para mostrar que tengo una esperanza viva y que puedo ser puro como Dios.